integral de los universitarios de la Universidad Veracruzana. Él, quien va a dar la ponencia, el Plan Universitario de Salud Integral, Salud Mental y Prevención de las Adicciones, impartida por el doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psiquiatría, es también maestro en salud pública y cuenta con formación en psicoterapia de orientación humanista. El doctor Sánchez Mejorada Fernández es investigador docente de la Universidad Veracruzana, asignado a proyectos de formación de recursos humanos para la prevención de adicciones y también es coordinador académico de la maestría en prevención integral del consumo de drogas. El doctor Sánchez Mejorada actualmente coordina, decía yo, el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU en su acrónimo, de la Universidad Veracruzana. Damos paso a la ponencia del doctor Sánchez Mejorada. Bienvenido. Adelante, por favor. Sí, pues muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor, adelante. Muy 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 bien. bien. Sí, en primer lugar, dos aclaraciones sobre mi currículum. Este lo tomaron yo creo que de principios de siglo, porque hace muchos años que no soy coordinador de la maestría, soy colaborador, muy gustoso, docente, pero no coordinador de la maestría en prevención integral del consumo de drogas. Y tampoco soy maestro en salud pública. Tengo estudios de una maestría en salud pública, pero finalmente no estoy titulado. Así es que lo aclaro porque no me corresponden esos, digamos, esos cargos, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues muchas gracias por la invitación a colaborar en este foro. Y pues en efecto les voy a platicar un poco de cuál es la visión de la Universidad Veracruzana a través del CENDIU, ¿sí? Y bueno, darles un poco como antecedente, me gustaría antes de compartir con ustedes un PowerPoint, comentarles que a principios de este año, si no me equivoco en fechas, hubo una solicitud por parte de la Secretaría de Educación Pública a las universidades públicas, que como ustedes saben, somos subsidiarias de dos instancias fundamentales, a nivel federal, la Secretaría de Educación Pública, y a nivel estatal, pues como tal, el gobierno del estado para la operación de la universidad y solicitó pues que hubiera un diagnóstico en materia de salud mental y que hubiera digamos, un plan de salud resultante de este diagnóstico. Entonces, esto nos llevó digamos, a integrar el plan que les voy a comentar y el programa específico de salud mental y prevención de adicciones que de alguna manera veníamos trabajando desde hace 2 o 3 años, pero bueno, faltaba como esta parte de organizar adecuadamente los contenidos, los capítulos, y lo hicimos justamente para dar una respuesta oportuna a esta solicitud de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, voy a permitirme compartir, déjenme ver si puedo hacerlo. Ahí se debe ver la ponencia, ¿verdad? Sí, se está viendo, doctor. Solo. La voy a agrandar, sí. Sí, Eh, gracias. Aquí está. Ok, Se ve muy bien, doctor. Adelante. ok, gracias. Muy bien. Entonces, pues empezaré a dar algunos datos del diagnóstico que se integró, para el cual se utilizaron tres fuentes. Una fue el examen de salud integral, que se aplica de manera voluntaria a los alumnos de la Universidad Veracruzana de nuevo ingreso durante el primer semestre de su estancia. Sí, en este sentido cito el apoyo de los compiladores, el doctor Gaudencio Gutiérrez Alba y el doctor José Alberto Muñoz Hernández,
que fueron quienes nos aportaron estos datos. Un segundo insumo es la encuesta Percíbete más reciente del 2022 y finalmente datos provenientes del propio CENDIU en relación a la operación en los diferentes, en los diferentes servicios que ofrece el CENDIU. En cuanto al examen de salud integral, estas son las variables que se utilizaron: ansiedad, autoestima, problemas familiares, antecedentes de atención psicológica y antecedentes de atención psiquiátrica, y consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Realmente es muy extensa la información y solo quiero llamar su atención sobre dos aspectos. Y es el hecho de que un porcentaje significativo de los alumnos que ingresan ya tienen antecedentes de recibir algún tipo de atención en salud mental, fundamentalmente atención psicológica, siendo los motivos previamente al ingreso a la universidad, siendo los motivos más frecuentes, como se ve en esta lámina, pues la depresión, por un lado, los conflictos familiares y los problemas académicos, digamos, pero la depresión es el motivo más importante de estas consultas. Y en el caso de la atención psiquiátrica, que también llama la atención que haya casos que ya, digamos, desde antes del ingreso a la universidad ya necesitan este tipo de atención, pues básicamente el motivo más importante de consulta que se refiere es depresión en un momento dado, seguida pues por problemas familiares y problemas académicos. Esto de alguna manera, digamos, es consistente con la observación que se ha venido haciendo en los últimos años sobre el incremento en los trastornos de salud mental en la población juvenil, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera ya nos muestra una necesidad, digamos, al ingreso a la Universidad Veracruzana de sectores importantes de estos jóvenes de nuevo ingreso. Sí, en relación a la encuesta Percíbete, pues muchos de ustedes conocen los resultados. Sí, la encuesta pues se aplica cada 5 años y nos permite pues comparar resultados. Y lo que fue muy claro en esta encuesta del 2022 es el incremento significativo en la población estudiantil de toda la Universidad Veracruzana en materia de depresión. Claramente se ven aquí los incrementos que van desde un 10-12% hasta prácticamente un 20% respecto a la encuesta previa, ¿sí? Cabe mencionar que este fue un periodo muy particular, muy específico, porque prácticamente la encuesta se levantó al final de la etapa del confinamiento y un poco también abarcando las primeras semanas de reintegración a las aulas. Entonces, es ese momento el que está fotografiado en esta investigación. Entonces, depresión incrementada y también más o menos en los mismos índices, problemas de ansiedad incrementados respecto al 2017 de manera muy clara, ¿no? En relación al consumo de drogas, no hay una lámina. Básicamente los niveles se observaron muy similares a la encuesta previa, eh, salvo un incremento que sí se observó en la población, digamos, de la diversidad sexual, que venía como algún indicador específico. Y sin embargo, yo insisto en que la época fue muy especial y habrá que ver en la siguiente encuesta que se haga, que correspondería prácticamente al 2027 o probablemente en estudios parciales, porque a mí me parece que si ciertamente la etapa del confinamiento no fue especialmente inductora de incrementos en el consumo de drogas, la realidad es que con el regreso a las aulas y con una socialización, digamos, en las condiciones actuales, pues es muy probable que sí vayamos a observar un incremento, ¿no? Al menos los datos que de alguna manera digamos, alcanzamos a integrar, nos hablan de este incremento, pero no tenemos datos realmente duros todavía, ¿no? Tenemos otro indicador que mostramos aquí, que es en la página web del CENDIU se ponen a solicitud de la población universitaria autodiagnósticos a través de reactivos, digamos, que están muy bien avalados, digamos, como es el caso de los cuestionarios de Beck, por ejemplo. Y hay un uso incremento entre 2023 y 2024, un incremento en la utilización de estos instrumentos, ¿sí? Lo cual pues sería pues probablemente un indicador indirecto de que la ansiedad y la depresión, si no están en aumento, por lo menos se mantienen a niveles importantes, ¿no?
Y otro dato significativo que pudiera de entrada ser un poco engañoso son el número de estudiantes atendidos en consulta, tanto por el servicio de psicología como por el servicio de psiquiatría. Y en el servicio de psicología se ve un decremento en el 2024. Sin embargo, no necesariamente esto tiene que ser una muy buena noticia porque en términos de frecuencia, en términos de incidencia de problemas, porque en ese año se dio la consigna de que se incrementara el número de sesiones normadas, que habitualmente es de 6 a 8, que pudieran otorgarse hasta 12 consultas en aquellos casos que así lo meritaran. Es decir, dejando un poco la parte de la pirámide en atención de segundo o tercer nivel de psicología, pues a casos más delicados, ¿no? Entonces, probablemente por eso es el decremento en casos atendidos. Sin embargo, no necesariamente, insisto, es síntoma de una necesaria mejoría en estos cuadros de depresión y ansiedad, entre otros, ¿no? En el caso de las conductas psiquiátricas, pues sí vemos un leve incremento entre los 2 años que se compararon, ¿sí? Eh, La causa más frecuente de atención en el caso de psicología fue los trastornos de ansiedad, que superaron bastante a los trastornos depresivos. Sin embargo, ambos constituyen las causas más importantes de con- de consultas. También vemos aquí que figura el trastorno por consumo de sustancias y diversos problemas adaptativos que finalmente sí se vinculan también con sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa, digamos. Entonces, sí observamos que la depresión y la ansiedad siguen siendo constantes muy importantes. Bueno, entonces en relación con estos tres insumos, sí se consideró que había elementos para hacer esta formulación de lo que es el Plan Universitario de Salud Integral, sí, que justamente, como lo marca la normatividad, fue aprobada por el Consejo Universitario General hace algunos meses y por lo tanto ya es un plan como tal que forma parte del quehacer de la universidad. Y les muestro rápidamente el contenido de este plan. Voy a hacer algunas observaciones muy breves sobre los diferentes capítulos, ¿sí? Y me voy a detener desde luego en el programa de salud mental y prevención de adicciones, que es el objetivo fundamental de esta plática. Pero vean ustedes que se trata aquí de un abordaje, digamos, que busca ser integral, ¿no? A través de diferentes estrategias, ¿no? La creación de una red universitaria que no ha existido en materia de salud, como sí existe en otros temas, como puede ser género, sustentabilidad, por ejemplo, o inclusión, incluso. Entonces, aquí la propuesta es la creación de esta red de salud, ¿sí? La atención multidisciplinaria que se brinda a través de los centros Centinela, que son las unidades funcionales del CENDIU como tal, y que están fundamentalmente atendidos por personal profesional de la psicología y por servidores del área de ciencias de la salud, particularmente médicos pasantes en servicio social y el caso de algunas enfermeras y nutriólogos también, ¿sí? Hablamos aquí de un capítulo dirigido a la prevención del suicidio, estrategias frente a la ansiedad y el estrés, en donde destaca los PAP, los primeros auxilios psicológicos, y también técnicas relacionadas con lo que es atención plena o mindfulness. Los grupos de ayuda mutua que ya se venían trabajando desde el año 2022 y que es una estrategia que necesitamos impulsar justamente ahora en las secuelas de del desastre que ocurrió en la ciudad de Poza Rica, en donde la Universidad Veracruzana tiene una de sus sedes. Pues justamente se está impulsando mucho el trabajo de los grupos de ayuda mutua para atender a la población que tiene secuelas psicoemocionales de esta tragedia, digamos. Sí, aspectos digamos, que tienen que ver con información y sensibilización sobre diferentes temas, sexualidad saludable, recreación y deporte. Entonces, estos son los capítulos que actualmente se contemplan. El segundo corresponde a salud mental y prevención de adicciones, justamente. Y si ustedes ven aquí una representación de este plan, en donde hay una serie de elementos que se complementan entre sí, que se retroalimentan y que son justamente los diferentes elementos que acabo de mencionar, ¿sí?
buscando, como les decía yo, crear una red universitaria de salud integral, básicamente organizada en torno a dos niveles de atención, ¿sí? En donde desde el primer nivel, pues se trabaja la parte de prevención, promoción y detección oportuna de diferentes trastornos. Desde luego, el tema de la prevención y la detección de problemas de consumo de sustancias psicoactivas está presente en este primer nivel, ¿sí? Y justamente a través de la participación de diferentes actores institucionales, como es el sistema de tutorías, ¿sí? Porque un buen número de los chicos o chicas que llegan al CENDIU buscando cierta atención, vienen referidos, vienen canalizados por su tutor o tutora o por algún docente, eventualmente, que tienen este primer, digamos, este contacto con los estudiantes y que detectan que más allá de sus problemáticas de tipo académico, pudieran tener también problemáticas psicoemocionales y que buscan derivarlos hacia los servicios profesionales del CENDIU. ¿Sí? El papel de los servidores sociales es fundamental. Servidores sociales fundamentalmente de las ciencias de la salud, pero también de algunas otras disciplinas, en donde se busca justamente fortalecer este primer nivel de atención a la salud mental, ¿sí? Es decir, todo estudiante que solicita un servicio de atención psicológica, que actualmente tiene una demanda muy alta, justamente a partir del regreso de la pandemia, inicialmente tienen que pasar a una historia médica general, ¿no? Que abre su expediente en Sendiu y que busca detectar de alguna manera, digamos, cuál es el nivel de urgencia en términos, por ejemplo, de justamente de riesgo suicida o de alguna otra condición que esté poniendo en riesgo la integridad o la vida de las personas, para buscar una canalización más rápida a los servicios ya especializados de salud mental, como son psicología y psiquiatría, ¿sí? Entonces, en un primer nivel se brindan este tipo de apoyos, diagnóstico fundamentalmente, y referencia al servicio que corresponda. Se imparten primeros auxilios generales y primeros auxilios psicológicos, que buscan posicionarse cada vez más en la universidad, desde la perspectiva que los primeros auxilios psicológicos los puede impartir cualquier persona, docente, tutor o mismo estudiantes que se capaciten en este tema. No hablamos de una estrategia altamente especializada, sino de una estrategia como tal que tiene una metodología que se ha diseñado y que puede ser aprendida y aplicada por cualquier persona que desee hacerlo, ¿no? Eventualmente algunos casos van a llegar al segundo nivel de atención, como por atención psicológica o atención psiquiátrica, y el tercer nivel pues ya no sería competencia de la universidad, y son casos que se refieren al sistema de salud en sus diferentes variables, ya sea en el caso de adicciones, concretamente puede ser a los centros de integración juvenil o a los ECOSAMAS, Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, o en los casos que requieren tratamiento residencial bajo criterios bien definidos, pues inclusive la opción de Fundación Casa Nueva, por ejemplo, se ha venido también recomendando, ¿no? Entonces, básicamente la universidad brinda a través de este plan atención de primero y de segundo nivel en el área de salud mental. Y justamente el programa 2 que les mencionaba es el que nos ocupa, el de salud mental y prevención de adicciones, ¿sí? Cuyo objetivo general está aquí descrito, ¿sí? Justamente se trata de implementar estrategias, perdón, para prevenir, detectar y atender consumo de drogas y de conductas adictivas, promoviendo estilos de vida saludables y fortaleciendo habilidades para la vida, a través de intervenciones educativas, comunitarias de apoyo psicosocial y de referencia en casos seleccionados. Siempre sabemos que los foros de prevención, digamos, primaria, muchas veces se deben contemplar también aspectos de prevención secundaria en el sentido de la detección oportuna y la referencia adecuada, ¿sí? Es un programa que corresponde a un curso taller que se imparte en 20 horas y que contempla básicamente tres temáticas. Una es el desarrollo de habilidades para la vida. Sabemos que hay mucha
mucha evidencia de que las habilidades para la vida como un componente crucial en la prevención de adicciones es algo que requiere atención, ¿sí? El segundo tema es la educación y sensibilización sobre riesgos y daños, buscando en este sentido incrementar la percepción del posible daño o riesgo, ¿sí? Y finalmente, la recreación saludable, ¿no? O sea, realmente también consideramos que los aspectos lúdicos, recreativos juegan un papel muy importante, fundamentalmente hablando de interacción entre personas, ¿no? Aquí, como está diseñado este programa actualmente, porque el gran reto que nos planteábamos es cómo en una universidad tan grande con tantos alumnos, ¿sí? No tengo el dato exactamente, pero deben ser en toda la universidad como 60,000 alumnos o un poco más quizás. ¿Cómo podemos pues tener una cobertura lo más amplia posible? Justamente hemos recurrido a estudiantes de psicología que son capacitados, que son entrenados a través de una experiencia educativa para que ellos puedan trabajar con sus pares bajo la supervisión de sus maestros y de los coordinadores del programa como tal. La idea es poder aplicarlo en las facultades, en todas las facultades que lo permitan, ¿sí? Y debo decir que en el semestre anterior se pudieron abarcar 24 programas educativos en las regiones de Jalapa y Veracruz, ¿sí? Que son dos regiones en donde se cuenta con facultad de psicología, pues gracias al apoyo de directivos y de docentes de estas facultades que se dieron una experiencia educativa de intervención en salud para justamente aplicar este programa. ¿Sí? A través de una modalidad que se llama Ven a la Cultura, aquí hay un dato adicional interesante, tanto para quienes toman el taller en las facultades, para los estudiantes, como para los estudiantes que lo imparten, ¿no? Hablamos de divulgadores y hablamos de aprendientes, y este taller entonces genera créditos para las dos poblaciones, para quienes lo imparten y para quienes lo reciben. Bueno, retomando las líneas de acción del programa, pues tenemos los aspectos relacionados propiamente con la prevención y la promoción, ya los mencionamos, ya no me detengo en ellos, ¿sí? Tenemos aspectos que tienen que ver con lo que es el diagnóstico y la detección oportuna, cuando esto se precisa, se brindan elementos que permitan también, de alguna manera, digamos, ser informados sobre eh, datos o síntomas iniciales de riesgo que pueden ameritar la necesidad de un diagnóstico, de una atención en detalle, ¿sí? Y utilizando pues diferentes estrategias en este sentido, también canalizando atención psicológica a estrategias de atención grupal o la referencia de a instituciones especializadas, como mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces aquí vemos los tres elementos articulándose entre ellos. Por un lado, el desarrollo de habilidades, la educación, sensibilización y las actividades recreativas fundamentalmente. En cuanto al desarrollo de habilidades para la vida, pues están definidas aquí, son un conjunto de capacidades psicosociales y habilidades interpersonales que ayudan a las personas a tomar decisiones informadas, comunicarse de manera efectiva y desarrollar habilidades de manejo personal que les permitan enfrentar con éxito las demandas y desafíos de la vida diaria. ¿Sí? No olvidemos que este enfrentamiento exitoso de las demandas y desafíos de la vida diaria constituyen un componente importante de la definición de salud mental como tal. Entonces hay una clara, digamos, asociación entre las habilidades para la vida y la salud mental. ¿Sí? Se consideran entonces indispensables para un desarrollo saludable y para reducir los riesgos de involucrarse en comportamientos dañinos como el consumo de drogas u otros, como pueden ser el caso de las autolesiones, tan vigentes también hoy en día, y otras conductas autoagresivas, digamos. Algunas de las habilidades que se han considerado en este programa son las que ustedes ven aquí: el tema del autoconocimiento, la autoestima, el tema del acompañamiento y la empatía, el tema de la comunicación efectiva, ¿sí? La comunicación asertiva, relaciones interpersonales positivas, resiliencia ante la adversidad, manejo del estrés y las emociones, manejo de tiempo y establecimiento de metas,
masculinidades y femeninas, en una mirada también que busque evitar toda situación de violencia, ¿sí? Digamos, entre las más importantes, ¿no? Estas en un momento dado pueden modificarse de acuerdo a necesidades específicas que presenten las facultades. Hay un catálogo más amplio, pero en su momento este tema de las habilidades para la vida va a constituir aproximadamente el 70% del tiempo que se dedica en el taller a esta actividad específica. Entonces, es un componente absolutamente prioritario. Y en el tema de educación y sensibilización, pues básicamente se trata de hablar de consecuencias del abuso del alcohol y otras drogas, de manera, digamos, con fundamento científico, eh, tratando de evitar cuestiones amarillistas o cuestiones pues que nada más, digamos, que alerten o temas que tienen que ver quizás con el consumo de sustancias psicoactivas a largo plazo. Nos enfocamos mucho en el corto plazo, en el mediano plazo, sobre posibles consecuencias en el ámbito psicoemocional, familiar y educativo, ¿sí? Básicamente. En el caso del alcohol, pues abordamos el concepto del uso responsable del alcohol, ¿sí? Haciendo mucho énfasis que es la única sustancia psicoactiva en la que podemos hablar de este enfoque, ¿sí? Y esto, pues claramente asociado a temas que tienen que ver justamente con la modalidad de consumo, con la vía de administración del alcohol, con las posibilidades metabólicas que tiene el hígado para transformar el etanol en otro tipo de sustancias no intoxicantes, en tanto las cantidades y las velocidades de ingesta sean las adecuadas, ¿no? Y esto pues suele ser del interés de los jóvenes y por supuesto que digo, muchas veces el alcohol ya es consumido más que nada para obtener los efectos, pero se trata de asociar justamente esta búsqueda de efectos con este riesgo en términos de un uso perjudicial y o una posible adicción en su momento, ¿no? Entonces, buscamos hacer estos temas también muy interactivos para generar pues reflexión y conciencia de posibles riesgos y daños, ¿sí? Se habla entonces de mitos que hay sobre las drogas. Hablamos también de otros comportamientos adictivos, conductas o procesos adictivos, como es el uso del Internet, de redes sociales, la pornografía o la ludopatía, ¿sí? Con cierto énfasis justamente en los usos del Internet excesivos, ¿no? Como es el caso de redes sociales, porque pues de pronto en algunas encuestas encontramos que los jóvenes suelen pasar en este tipo de actividades 8 o 10 horas al día en algunos casos, pues lo cual evidentemente, además de distraerlos de otros temas fundamentales de la vida, pues crea esta necesidad compulsiva de continuar el uso, ¿no? También se abordan temas de estrategias para resistir la presión social, ¿sí? Y se informa sobre recursos disponibles para obtener apoyo, ¿no? Que ya mencionamos en un tercer nivel de atención, ¿sí? Hablamos pues de impacto, pero como les decía, más a corto que a largo plazo, consecuencias en el ámbito sociofamiliar, en el ámbito académico, el riesgo de adicción y las consecuencias también en la seguridad personal y en el tema, desde luego, de la violencia en algunos casos, ¿sí? Y bueno, dentro de la gama de actividades deportivas o recreativas o culturales, pues existe una gama muy grande. Aquí el tema básicamente es como tal eh, recrearse, divertirse saludablemente, interactuar, ¿sí? Pensamos también en consonancia con algunos estudios que el uso, digamos, abusivo de Internet eh, desde luego es un problema que se puede convertir en un problema de salud mental y que, digamos, interfiere con la interacción social directa, eh, interpersonal, corpórea, siempre vista como una fuente de desarrollo psicosocial, como una fuente justamente de aprendizajes, como una fuente de recreación saludable, ¿no? Entonces, son muchos aspectos.
Hemos utilizado, por ejemplo, el tema de la pintura, de murales colaborativos sobre aspectos de salud mental, juegos diversos de diversa naturaleza, en fin, ¿no? Cualquier tema que permita esta interacción, eh, digamos, divertida, saludable, interactiva. ¿Sí? Bueno, ya contando con este diseño, hicimos un primer pilotaje en una facultad, en Jalapa, en la Facultad de Artes Plásticas. Impartimos 3 talleres relacionados con habilidades para la vida, 2 pláticas informativas y una actividad lúdica de cierre. Y hicimos una evaluación post aplicación del taller y nada más les muestro una de las preguntas obtenidas. O sea, en la opinión de ellos, ¿qué tanto las actividades podrían contribuir a la decisión sobre el consumo de alcohol o de otras drogas? Y pues el 80% consideró en esta pequeña muestra que podría ser importante la información brindada, la reflexión que habían hecho y las alternativas que se planteaban, ¿no? Hubo otras preguntas que de alguna manera nos indicaron que íbamos por el camino correcto, también establecido en la literatura científica y constatado en estos primeros jóvenes que experimentaron, que vivieron este programa, ¿sí? La idea aquí es que sí necesita ser una acción concertada y una acción apoyada desde las facultades, porque por mucha voluntad que tengamos de hacer esto desde el centro, la realidad es que si no contamos con el apoyo de la facultad en cuestión, bueno, primero de las facultades de psicología, hasta el momento ha habido una excelente respuesta, tanto en Jalapa como en Veracruz. Nos falta incorporar a Poza Rica, que también tiene una facultad de psicología, y eventualmente también otras facultades del área de la salud, ¿no? Como pueden ser desde luego medicina y enfermería. Sin embargo, la facultad en cuestión, la que va a poner, digamos, ya a los jóvenes aprendientes de este taller, en su momento necesitan hacer un esfuerzo horario importante y como se ha venido haciendo, es que maestros donan un poco de su tiempo de clase o conjugan algo de tiempo de clase con horarios de actividades muertas. En realidad, no es tanto el tiempo que estamos solicitando. En una lógica de aplicar el programa en 10 semanas, son 2 horas a la semana, en realidad lo que solicitamos. O también existe la modalidad intensiva que se ha aplicado en algunos casos. Entonces, el hecho, como les decía yo, de poder tener un valor curricular, la asignación de créditos, pues ha sido fundamental para poder captar un mayor interés en los estudiantes, porque los estudiantes siempre, digamos, tienen esa necesidad de tener créditos para poder avanzar en sus planes de estudio. Sí. Bueno, estas son las facultades que participaron en Jalapa y en Veracruz en el semestre anterior, ¿sí? Que es en los primeros semestres del año cuando se conjugan más experiencias educativas en las facultades de psicología que permiten la implementación de este programa. Son experiencias educativas que generalmente coinciden con intervención en salud y prácticamente entonces se canalizan directamente al programa de salud mental y prevención de adicciones. En el segundo semestre hemos tenido mucho menos participación, que en parte se explica por esto. Sin embargo, bueno, aquí en Jalapa estamos realizando actualmente una intervención, nuevamente en la Facultad de Artes Plásticas, que ya, digamos, sería una experiencia completa después del pilotaje que se hizo, ¿sí? Y también tenemos un compromiso con la Facultad de Estadística e Informática para una aplicación y esperamos que el semestre que entra volvamos a contar con el apoyo de las facultades de psicología para poder reproducir esto a mayores escalas, ¿no? Como ustedes ven, pues logramos cubrir un poco más de 1,000 estudiantes y pues la propuesta es que puedan ser mucho más, ¿no? Sí. Bien, en esto ya no me detengo y básicamente, pues este es el componente del programa de prevención de salud mental y prevención de adicciones que se ha diseñado, que prácticamente este año inició su impartición, su desarrollo
y que pues esperamos que en un futuro cercano, o sea, el semestre que entra, haya una nueva oportunidad para reproducirlo lo más masivamente que se pueda. Lógicamente, entre más estudiantes de psicología involucrados en él, pues lograremos tener una mayor cobertura en su momento en otras facultades, ¿no? Y no está exento también que personal profesional del CENDIU participe, ¿no? En el entendido de que pues lo podrán hacer realmente muy, muy bien, ¿no? O sea, porque tienen toda la formación para hacerlo. Sin embargo, pues la cobertura va a ser mucho menor si nos limitamos nada más a esto, ¿no? Y bueno, pues básicamente aquí tenemos la publicidad que se ha venido utilizando siempre con el reconocimiento a quienes nos hicieron el favor de crear este diseño, que realmente consideramos muy, muy adecuado, muy interesante. Gracias a la maestra Mayra Ordóñez, y el alumno Luis Gastelum, que colaboraron en esta creación, ¿sí? En la cual pues hacemos alusión justamente al tema de la ayuda, del apoyo mutuo, ¿sí? Porque está, digamos, vigente dentro de toda esta visión y de toda esta estrategia, ¿sí? El programa digamos, el programa de salud integral, también le hemos, digamos, como llamado genéricamente Saludablemente V, ¿no? Es programa universitario de salud integral que, como ustedes vieron en las primeras diapositivas, tiene un gran componente dirigido a la salud mental, ¿sí? Nos falta ahí incluir un capítulo también sobre un tema de prevención de enfermedades no transmisibles, porque sabemos que hoy por hoy las enfermedades metabólicas relacionadas con obesidad, con diabetes y con otras problemáticas es un tema vigente que es un capítulo que está en desarrollo en el ánimo de justamente tener esta visión integral. Pero cuando hablamos de esta visión y de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, pues en gran medida hablamos de salud mental. Pues básicamente eso es lo que yo quería transmitirles. No sé si haya lugar, quedan como 5 minutos de acuerdo al tiempo autorizado, pues para alguna pregunta, ¿sí? Gracias, doctor Sánchez Mejorada. Pasamos con la doctora Montserrat para recapitular las preguntas que se han puesto en el chat y en el por medio virtual. Pues adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades por la ponencia, doctor Jorge. Tiene aquí en el chat muchas también felicidades, comentarios positivos sobre la charla, sobre su enorme trabajo en la Universidad Veracruzana. También comenta la doctora Sochi que, bueno, la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones también ha tratado de visibilizar estos problemas de salud mental en estudiantes. Y bueno, aquí Laura Hernández González nos pregunta qué instrumentos utilizan para el tamizaje. Sí, básicamente en el caso de ansiedad y de depresión son los cuestionarios de Beck, ¿sí? En el caso de consumo de alcohol es el audit, en el caso de consumo de drogas es el CAD, ¿sí? Y en el caso de consumo de tabaco, que también está como tamizaje, es este instrumento de 5 preguntas, ahorita se me fue el nombre, es uno muy conocido que yo creo que todos conocemos. Básicamente esos son los instrumentos de tamizaje que justamente cuando las primeras consultas se dan por este tipo de situaciones o de razones, la aplicación de estos cuestionarios, pues como que, digamos, tienen la función justamente de detectar de acuerdo a los puntajes obtenidos, además de la entrevista que hacen los médicos, el tipo de urgencia que se requiere, ¿no? Entonces, esos son los instrumentos que utilizamos. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta aquí de la psicóloga Alejandra. Usted mencionó que los estudiantes son capacitados para atender a usuarios pares. ¿En qué problemáticas son capacitados para dar esta atención? Básicamente en habilidades para la vida. Es un tema totalmente preventivo,
¿sí? Se capacitan en la impartición de estos talleres de habilidades para la vida. Específicamente, no tendrían ningún rol como tal ellos en el tema digamos, se les capacita también en detección oportuna. Sí, ciertamente, pero su función específicamente es la de inducir estas habilidades para la vida. Es básicamente en el caso de los estudiantes de psicología. Y los estudiantes pasantes de medicina que también participan, se les, eh, se les induce un poco el conocimiento neurobiológico y clínico básico para poder hacer detecciones tempranas. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta con relación a su trabajo piloto en la Facultad de Artes. A mí me surge simplemente esta cuestión de si se conoce, se puede identificar cuáles son las habilidades para la vida que quizá no hay, que se requiere mayor trabajo en los jóvenes universitarios. Y estas pruebas piloto pueden arrojar esta información como para el trabajo particular de estas habilidades. Claro, sí, muy buena pregunta. Como tal, como se definieron las habilidades para la vida fue un poco por consenso, digamos, con las facultades, pero sí necesitamos crear evidencia, justamente. Uno podría pensar que el tema de cómo resistir la presión, por ejemplo, es fundamental y algunas otras, pero es algo que tendremos que incluir en una futura experiencia para tener más claridad sobre, digamos, al menos estas 15 o 20 experiencias que están en catálogo, ver cuáles pueden ser las más útiles, ¿no? Aparte de basarnos en literatura, también basarnos en la experiencia de los propios jóvenes. Y otra duda es con relación a si se ha planteado la posibilidad de trabajar o extender, digamos, estos talleres para el trabajo con familias o con comunidades que rodean un poco a los jóvenes universitarios. Sí, en el contexto de este taller, lo que se ha buscado es involucrar a familias básicamente en algunos aspectos que tienen que ver con recreación, socialización, ¿sí? No, como tal, no hay una actividad específicamente orientada a educación en estos términos para los familiares, pero bueno, pues sería también una propuesta que podríamos considerar. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, creo que son todas las preguntas. Aquí más felicitaciones y voy a compartir su constancia, si me permiten, para... Gracias, doctora. Agradezco Gracias. ampliamente al doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández su participación en este 14º foro. Él es coordinador del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios y la coordinación tiene el gusto de extender la constancia correspondiente por su ponencia titulada Plan Universitario de Salud Integral, Salud Mental y Prevención de Adicciones, signado por la doctora Nachón y la doctora Montserrat Armenta. Muchas gracias, doctor. Agradecemos y valoramos mucho su participación. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias.